Hey traders, bienvenidos todos a Forex Analytics Webinars. Les habla Leandro Andrada y esto es Tendencias Reales Trufa. Hoy día 30 de enero del año 2022. Comenzamos nuestro webinar técnico educativo de repaso de las criptomonedas. Vamos a ver Bitcoin, las preguntas que nos hacemos. Estamos en soporte importante. Ethereum, hueco en la apertura que está además siendo rellenado. ¿Qué pasa con Binance y esos 400? Bitcoin Cash, estamos en zona de resistencia. No se lo pierdan. Vamos lo primero, agradecer como siempre a nuestros amigos traders que nos están acompañando hoy en Tendencias Reales. Muchísimas gracias. Que recuerden que si quieren ponerse en contacto conmigo, si necesitan algo, aquí tienen @leanco, este es mi Twitter, que es una forma, ¿no?, de ponerse en contacto conmigo la más rápida y sencilla. También recuerden que tenemos ese grupo creado en Facebook de Tendencias Trading, Trufa por Forex Analytics, que lo pueden buscar rápidamente y les saldrá el grupo. Si están viendo la conferencia a través del canal de YouTube, pueden dejarme sus comentarios de qué les parece, si les ha parecido bien, si les ha gustado, incluso pueden darle un like. Y de verdad, si tienen otra opinión distinta, incluso déjenme sus comentarios porque, como siempre decimos, todos son bienvenidos. Agradecer a Forex Analytics el volver a hacer otra vez. Recuerden que soy colaborador de la plataforma más completa y que además la pueden tener por $1. $1 los primeros 10 días en formato premium. Si quieren unirse a nosotros, a Trufa, Tendencias Reales, aquí en el apartado conferencias, haciendo clic abajo del todo, bueno, pues se pueden unir gratuitamente. Regístrese ahora para asistir gratuitamente y ahí pueden unirse a nosotros en Trufa. También el blog. Tenemos el blog de Forex Analytics, donde se van, bueno, pues ubicando ciertos artículos, vamos poniendo, posteando, como lo quieran decir, ciertos artículos de relevada importancia que consideramos con oportunidad de trading totalmente gratuito, que lo pueden, bueno, pues ir viendo tanto en inglés como en español, aquí, como les digo, en el apartado de blog. Bueno, pues sin más, vamos a empezar. Vámonos a la plataforma para empezar TradingView. Lo primero, vamos a la plataforma TradingView y vamos a comenzar con Solana. Solana desde TradingView, que si se fijan, bueno, teníamos este pivote de mínimos que donde realmente desarrolló el movimiento descendente. Simplemente recordarles, trader, que en mi pantalla solo hay dos indicadores. Uno son las medias de 34 exponenciales, que en caso de TradingView solamente las tengo representadas por el máximo y el mínimo. Y otro es el indicador de momento, como ven aquí es el OSMA, con los parámetros normales que vienen, ¿no? Simplemente de validación de líneas para ver cuando fracturamos una línea, si es con momento, si es sin momento y si se puede analizar el riesgo de ella. Fíjense de Solana que desde este pivote de mínimos, con su inmediato a la izquierda inferior, pudimos trazar la, bueno, pues esta línea, ¿no? Esta línea de tendencia que para nosotros es una línea de ventas que se fracturó con momento, y a partir de ese momento Solana ha estado, bueno, pues en este movimiento descendente hasta nuestro nivel 212, ¿no? 2.12, el 212%, que es precisamente nuestro nivel del péndulo. Vamos a estar pendientes de Solana. Ahora está en zona, lo consideramos en zona de soporte. Para entrar en Solana, lógicamente, siempre que estemos por debajo de nuestro ciclo de mercado y que Solana exactamente no fracture ese nivel que estamos viendo, 137,2450, consideraremos lógicamente que estaríamos por debajo de nuestro ciclo de mercado y todo lo que sea buscar serían ventas. La única línea de compras que tendríamos sería precisamente actualmente por encima de ese nivel que le acabo de dibujar. Bueno, pues en caso de que Solana realmente fracturara el ciclo de mercado y se situara en nuestra zona de compras por encima del ciclo de mercado, bueno, veríamos esas posibilidades de incorporación alcistas. Mientras tanto, vamos a fijarnos que, por ejemplo, en torno al nivel 132,62, que es lo que justamente corresponde a nuestro nivel de Fibonacci, 161,8. Aquí está en la plataforma en tanto por uno. Fíjense
en tanto por uno. Fíjense que es un nivel que fue un nivel anterior de soporte, ¿no? Que es considerado ahora actualmente como nivel de resistencia. Por lo que Solana, cualquier movimiento que se aproxime a este nivel dentro, fíjense que todavía estaríamos incluso en zona de venta respecto al ciclo de mercado diario, que es lo primero que analizamos, pues sería tomado como una posición descendente y de continuación de movimiento. Si pasamos a SIBA, que es la siguiente cripto que vamos a analizar en TradingView, y ahora ya vamos directamente a MetaTrader. Igualmente, fíjense que seguimos en nuestro área de soporte, este 127,2%, que sale precisamente de la proyección de el cambio que produjo SIBA de zona de compras a zona de ventas por debajo del ciclo de mercado, y que ha estado situado en zona de venta, bueno, pues durante una prolongada tendencia. En este caso, SIBA está parado todavía en este 127,2, pero la dificultad que la veo y le sigo viendo a esta criptomoneda es en caso de fracturar este nivel. En caso de fracturar este nivel de 127,2% en tanto por uno, 1,272, que lo ven aquí en tanto por uno, bueno, pues tendría esa posibilidad de llegar al 161,8, que es un nivel bastante bajo. De todas formas, si va para cualquier rebote que observemos y que nos lleve exactamente a este área que estamos viendo, fíjense, este área de 25,50 para esta criptomoneda, igualmente sería considerado una opción de posibilidad de venta, y tendríamos que estar buscando nuestras posibilidades de venta, bueno, pues en frames inferiores, podríamos incluso ir a H4 y cambiar esa posibilidad. Mientras que estemos igualmente por debajo del 28,57, lo consideraremos que estamos en zona de venta por debajo de ese ciclo de mercado, y por supuesto buscaremos nuestras posiciones tanto en una criptomoneda como en la otra de ventas. Bueno, habiendo visto estas dos en TradingView, que son las únicas dos criptomonedas que no tenemos en MetaTrader, vamos a seguir con la plataforma MetaTrader y vamos a seguir con precisamente Cardano, el Cardano. Vamos a seguir con esta criptomoneda Cardano, que seguimos teniendo este soporte en la criptomoneda que ya veíamos en el webinar anterior. Este soporte es un soporte importante para el Cardano. Fíjense que es un soporte realmente, bueno, en los históricos antiguos, que en caso de ser fracturado, ser fracturado, me refiero a este área, bueno, más o menos se puede, este área que corresponde en torno al 1, ¿no? Tiene una cotización muy baja esta criptomoneda. Bueno, más baja realmente la tenía SIBA, pero bueno, en general son bajas respecto, por ejemplo, de Bitcoin. Esta criptomoneda, en caso de ser fracturado, utilizaríamos este área como posibilidad de resistencia, porque sería que estamos por debajo, seguimos de nuestro ciclo de mercado y tan potente soporte que hay, y sería la única posibilidad, ¿no? Ahora mismo que veo, de ponernos en ventas, confrontando esa resistencia que actualmente está funcionando como soporte. Fíjense que tendríamos también la posibilidad, lógicamente, porque el momento es negativo, pero si cambiara de ciclo de mercado a zona de compras, seguimos teniendo esta posibilidad de línea, que sería una línea de compras con pivote de máximos. Fíjense que tiene aquí este pivote de máximos, que con su inmediato a la izquierda superior podemos trazar esa línea, y ahí sí podríamos trazar directamente nuestro control de riesgo, ¿no? En la zona de compras, lógicamente, la criptomoneda se tendría que ir a la zona de compras y fracturar, como ya sabemos, con momento, que ahora actualmente, bueno, pues está apuntada en ventas al momento, ¿no? Tendría que fracturarse con momento esa línea, y como posibilidad podría ya desencadenarse ese movimiento ascendente. Mientras que estemos en soporte, bueno, pues no corresponde tampoco vender esta criptomoneda, y correspondería más esperar a que realmente veamos si ese soporte puede ser fracturado y utilizado, como digo, como resistencia, ¿no? Para incorporarnos a ella. Bueno, vamos a seguir con esta criptomoneda, con Bitcoin Cash. ¿Y qué pasa con la zona de los 400? Seguimos observando esa posibilidad de
potentísima resistencia, ¿no? En esa zona de los 380, 400, que corresponde precisamente, fíjense, a esta zona que ya comentábamos que había sido antes utilizada como soporte. Bueno, pues en cualquier caso, la operación que nosotros dejábamos planteada del webinar anterior de este pivote de mínimos con su inmediato a la izquierda inferior, fíjense que el ciclo de mercado, que muchas veces sabemos que es dinámico y muchas veces nos ocurre, ¿no?, que nos invalida la opción. Fíjese que el ciclo de mercado nos ha situado el área de entrada de posibilidad de ventas, nos lo ha situado en zona de compras actualmente, este nivel 78, que sabemos que siempre lo utilizamos como posibilidad de entrada, pues sería esa posibilidad de entrada, pero claro, al estar en zona de compras, pues ya no podemos, ¿no? Digamos que no ha habido ese rebote de la criptomoneda a tiempo y lo que hay que hacer, bueno, pues es eliminar directamente este patrón de precios que ya no tiene ningún sentido por lo que comentamos. Es una venta que sería en zona de compras y no tendría sentido. Bueno, pero interesante sigue siendo ese nivel de los 400, como comentamos, en caso, fíjense, este área de 400 o mejor dicho, el área que va de los 420 a los 380, como decía, ¿no? Precisamente este área que en caso de que esta criptomoneda, porque actualmente seguimos viendo que está en zona de soporte cotizando, y lógicamente aquí no se puede hacer ninguna operación de compra. Por supuesto, estamos en una zona de ventas y sería totalmente prohibitivo, ¿no? Y, y de ventas, teniendo este soporte, habría que esperar, como decimos, ese movimiento que realmente estábamos esperándole y no se produjo, ¿no? Eh, si la criptomoneda cambiase a zona de compras, en este caso por encima de su ciclo de mercado, aquí sí que podríamos directamente, como hemos visto en Cardano, utilizar nuestros patrones que ya conocemos y sabemos para directamente ante este control de línea, esta línea de compras, que fíjense que ya va teniendo momento, el momento va aumentando, ¿no? Ya es la primera vela que tenemos en positivo. Sabemos que cuando tenemos el momento en positivo ante una línea de ventas no podemos tomar eh, ese control de riesgo, aunque tenga buen riesgo recompensa, puesto que en la línea se produce la fractura sin momento, ¿no?, correcto en el lado. Digamos que los dos indicadores tienen que estar en sincronismo. El precio, por ejemplo, en este caso que estamos en la zona de ventas, el indicador de momento apuntando a ventas y ya se coloca en positivo, ya nos puede estar dando pistas, ¿no?, de ese posible rebote que puede llegar. Como les comentaba, este área es importante. ¿Por qué? Porque en caso de su fractura, pues es cuando realmente esta criptomoneda podríamos hablar de cierto movimiento ascendente. Mientras que no se produzca esa fractura de esta línea que decimos de pivotes de máximos, que es una línea para nosotros línea de compras, y están en zona de ventas, tendremos que seguir esperando a ese rebote que se puede producir, ¿no?, de esta criptomoneda. Vamos a pasar a la siguiente criptomoneda, a Binance. Aquí la tenemos, BNB o el dólar. Y exactamente, fíjense, seguimos igualmente en zona de ventas con esta criptomoneda. Igualmente es la primera, tenemos ya momento positivo, la primera vela, estamos analizándolo en diario ya desde hace unos días, ¿no?, que tenemos en positivo. Fíjense que nosotros dejamos marcado este área de soporte, el área 135, área 135-59, que es un antiguo soporte de los históricos, digamos que un nivel importante de soporte-resistencia. Y mientras que estemos, fíjense que mientras que estemos por debajo de nuestro ciclo de mercado, hoy nuestro ciclo de mercado lo tenemos en el nivel 455, exactamente la parte alta de nuestro ciclo de mercado, mientras que estemos por debajo de este nivel 455, que además observamos que es un nivel importante, antiguo, de los históricos, en este caso soporte, y que ahora sería, lógicamente, ese 455 resistencia. Luego, bueno, en caso de que esa criptomoneda produzca este rebote, podríamos buscar nuestros patrones
de continuación de tendencia igualmente, ¿no?, a favor de ese ciclo de mercado y de esta tendencia descendente de nuevo a la zona de soporte 335,59. Si la criptomoneda sigue cotizando en torno al área de soporte por encima, pues directamente no haríamos nada y lo que tendríamos que hacer es esperar, porque en caso de fractura de este área sí que podríamos en el siguiente rebote utilizar el área como resistencia y tratar de posicionarnos nuevamente, bueno, en intradía, eh, con, bueno, pues con esas posibilidades de continuación de movimiento de ventas, ¿no?, del movimiento descendente de Binance. En caso, fíjense que en caso de que la criptomoneda cambiase, es decir, fracturase este nivel de resistencia, que puede ser, que estamos comentando, que fracturase y viniera a testearlo, este nivel, tendríamos en ese caso dos interesantes líneas de pivote de máximos. Fíjense, aquí tengo la primera, pivote de máximo con su inmediato a la izquierda superior en este caso. Aquí tienen esta línea. Y otra más que tenemos justamente en este pivote de máximos con su inmediato a la izquierda igualmente superior. Aquí tendríamos esta otra línea. Control de riesgo totalmente distinto para cada una de las dos líneas. Si analizamos, por ejemplo, el control de riesgo para la línea de más abajo, bueno, pues ya veríamos, siempre haciendo la misma función con los niveles de Fibonacci, que ya sabemos con los retrocesos y las extensiones de Fibonacci, el 100% siempre lo situamos en el punto más cercano a la hipotética fractura, ¿no? Imaginemos que la fractura se pudiera producir por aquí. Ya vemos que sería con momento, porque ya decimos que tenemos momento positivo, ¿no?, por primera vez en varios días, y esta posibilidad de fractura sí que podría ser interesante entre, fíjense, la fractura de la línea y esta resistencia actualmente que trabajaría como soporte para tratar de buscar ese movimiento ascendente, ¿no?, que es donde podríamos realmente estar. Para este tipo de patrón, bueno, sería interesante ver que el nivel 50, el 50%, donde nosotros normalmente situamos nuestro stop respecto de los niveles de Fibonacci, bueno, pues lo tendríamos en zona de ventas y sería un buen nivel interesante, ¿no?, para que tener un buen riesgo recompensa. Sabemos que cualquier entrada, fíjense en las entradas en torno al nivel 78, con un soporte, en ese caso de fractura, hablamos de fractura con un soporte, en ese caso por debajo, tan potente, sería interesante, ¿no?, este tipo de patrón que nos podría llevar el 1 a 3, sabemos, a máximos, al 161,8, ¿no? Tendríamos el 1 a 3 de esta criptomoneda Binance. Luego sería interesante, mientras que Binance siga cotizando en torno al soporte, no tendríamos que hacer, como decimos, nada más que esperar o bien ese rebote a zona de resistencia y continuación, o bien si fractura esa zona de resistencia, patrones de compras que hemos visto, o bien si fractura en la zona de soporte, utilizarlo como resistencia. Mientras que esté cotizando donde está, preferiblemente esperaremos a uno de nuestros patrones. Vamos a continuar con Bitcoin, que vemos que está en una tendencia clarísimamente descendente. Desde exactamente noviembre, mediados de noviembre, fíjense, estamos en donde tengo el cursor, el 19 de noviembre exactamente, ya nos hizo el primer pivote de mínimos, que estamos hablando aquí, pivote de mínimos, pivote de mínimos, pivotes de mínimos, y no ha hecho esta criptomoneda de Bitcoin cotizando respecto del dólar, nada más que dibujarnos y desarrollarnos nuevos pivotes de mínimos cada mes más decrecientes. Todos ellos, como ven, por debajo de nuestro ciclo de mercado, por lo que nos inclinamos a pensar que la criptomoneda todavía tiene posibilidad de continuar ese movimiento descendente, ¿no? Mientras ahora mismo estamos estaría encerrada entre este soporte y esta resistencia, es lo que les iba a decir. Mientras que estemos por debajo, que Bitcoin se encuentre por debajo de este 40.726, que fíjense que es el Fibonacci correspondiente a nuestra proyección del nivel del péndulo del 212, que coincide exactamente con un
anterior nivel de, digamos, en este caso resistencia, aquí soporte, es decir, es un área de antiguo, bueno, pues soporte, resistencia de esta criptomoneda. Luego, mientras que estemos por debajo, nuestras posibilidades serían de venta. Si aquí, por ejemplo, decidimos ir a intradía y bajamos a H4, bueno, la proyección que tiene Bitcoin ahora mismo desde H4 y el patrón de precio, fíjense que están los precios, están por encima de su ciclo de mercado, hablando en H4 de diagramas de tiempos, por lo que, bueno, pues no podríamos buscar en este caso ventas, y lo que la criptomoneda intenta es precisamente producirse ese rebote, ¿no? Sería interesante. Fíjense aquí en H4 cómo se ve claramente que esa posibilidad de rebote al área de control, al área de 212, perdón, sería, como vemos, una posibilidad de interesante resistencia. Y ahí es donde podríamos, con mejor riesgo-recompensa, tratar de posicionarlos en esa tendencia diaria a la baja que se está produciendo. Si en H4 directamente se produce ya directamente el cambio, bueno, pues estamos muy cerca, no, lo mismo que nos pasa en las anteriores criptomonedas, muy cerca, fíjense, de este soporte del área de los 34.000, que ya venimos apuntando a él desde hace mucho tiempo, y no convendría, ¿no?, ponerse en venta por encima de ese soporte que es importante. Pasamos de nuevo a diario y lo vemos que es un soporte importante. Lo interesante sería realmente que ese soporte fuera fracturado y Bitcoin volviera a activar, bueno, pues a funcionar como eso, el soporte como resistencia, ¿no? Para poder situar nuestros patrones en intradía y de continuación de la resistencia. Al final, lo que quiero decirles es que si vamos a vender, tratemos que sean zonas de resistencia. Si vamos a comprar, tratemos que sean en zonas de soporte, lógicamente con nuestros patrones y nuestro control de riesgo y recompensa, pero siempre controlando muy bien en qué área se encuentra la criptomoneda de timeframes superiores. No sea que vayamos a vender en un soporte y, lógicamente, pues como vemos, es muy complicado, ¿no?, que realmente se produzca algún desarrollo de movimiento, ¿no? Será siempre mejor esperar a que el soporte sea fracturado, se produzca ese rebote actuando ahora como resistencia, y a partir de ahí ya sí podemos tratar de ir a la criptomoneda con cierta, o vamos a decir, mejor riesgo-recompensa, ¿no? Vamos a pasar a la plataforma a ver qué nos dice, por ejemplo, de esa criptomoneda de Bitcoin. Recuerden que la plataforma de Forex Analytics, bueno, aparte de criptomonedas, tiene otros instrumentos interesantes financieros. Además tiene, bueno, las salas de chat, que no sé si las hemos visto, yo creo que sí que las hemos visto alguna vez, que son interesantes las salas de chat, porque, por ejemplo, tenemos la sala del Rincón del Trader, ¿no?, que es donde pues vamos situando, digamos, nuestras operaciones, posibilidades que vemos en tiempo real. Lógicamente está en cuanto totalmente en español, el Rincón del Trader. Luego tenemos, por ejemplo, la sala de operaciones, ¿no?, de el Trade Room, que, bueno, pues los traders van situando sus posiciones, como ven, con sus stops, cada uno según su perspectiva y su modelo de trading, sus objetivos. La sala general, que está totalmente en inglés, para usuarios de habla inglesa, igualmente, en la que se van colocando, bueno, pues, y pues gráficos y puntos de vista, ¿no?, que pueden ser interesantes. Y la sala de noticias, ¿no?, la sala de noticias y búsqueda, ¿no?, en la que, bueno, pues se van ubicando, situando ciertas noticias de interés que se consideran importantes, ¿no?, para los traders. Luego, bueno, hay alguna en inglés y, como les digo, que está el Rincón del Trader, que está totalmente también en español. Bueno, vamos a ver, como comentábamos, respecto del Bitcoin, en este caso, por ejemplo, qué es lo que dice la plataforma de Forex Analytics. Aquí tendríamos el Bitcoin.
abajo del todo lo tenemos. Y para las criptomonedas, bueno, pues en este caso nos da 4 tipos de análisis. Sabemos que normalmente, bueno, pues para o bien commodities, es decir, materias primas, o bien índices, por ejemplo, el SP 500, o bien Forex, o bien algún índice, ¿no? Como decimos, o bonos, por ejemplo, bono a 10 años, como aquí, bueno, nos dan esos 5 tipos de análisis: el análisis macro, el de velas, el técnico, el de armónicos y el de ondas de Elliott. Bueno, en el caso de las criptomonedas, tenemos el análisis macro, igualmente, técnico, el de armónicos y el de ondas de Elliott. Bueno, en caso del Bitcoin, interesante lo primero observar que la plataforma me está indicando cierta resistencia en el área, exactamente, fíjense, R1, R2 y R3 en torno al área 40.539. Fíjense que si volvemos, por ejemplo, a la plataforma MetaTrader S40.500, que nos indica la plataforma, coincide prácticamente con efectivamente nuestro nivel del péndulo, que para nosotros decimos que es un nivel de resistencia. Más que líneas finas, sería mejor siempre hablar de ciertas de un área, ¿no? Es un área alrededor, porque lógicamente, bueno, por ejemplo, aquí ya se ve claramente cómo obtiene la criptomoneda, podría entrar dentro de ese área de resistencia, que bueno, que puede ir, como digo, de los 40.000 a los 40.600, ¿no? De 40.000 a 40.600 dólares en este caso, ¿no? Para cotizando en dólares, que es lo que estamos analizando, ¿no? Eso es lo más, es interesante de la plataforma, ¿no? Que nos indica las zonas de resistencia que pudiéramos tener. Además, nos sigue indicando la posibilidad de esa continuación de movimiento descendente, ¿no? De la criptomoneda. Luego, si vamos haciendo clic en cada uno de los análisis, por ejemplo, análisis macro, bueno, pues va haciendo el informe de la criptomoneda con sus gráficos correspondientes. Ya saben que cuando está en amarillo implica que no hay algo de interés respecto de este instrumento. Por ejemplo, aquí el petróleo lo tenemos en verde, o la criptomoneda en rojo, ¿no? Tenemos en el análisis macro como posibilidad en rojo, y el análisis de las ondas de Elliott, bueno, esa posibilidad que tenemos de que la criptomoneda continúe su camino hacia abajo. Además, que fíjense que nos lo da por espacio temporal, me refiero, ¿no? Podemos verlo en diario, en semanal, perdón, en diario y en H4, es decir, que bueno, donde está exactamente esa posibilidad, pues ya directamente la plataforma me va indicando, ¿no? Respecto del Bitcoin. Luego, resumiendo con el Bitcoin, ahora mismo está en una zona, digamos, que no es interesante para trading. Fíjense que realmente las zonas interesantes para trading serían, desde mi punto de vista, en este gráfico, por ejemplo, diario, serían 2 actualmente. Bueno, podemos decir que serían 3, ¿no? Porque la tercera sería 2, digamos, que serían de ventas, es decir, por ejemplo, la primera, que realmente Bitcoin se aproximara a la zona de resistencia que nos marca el nivel del péndulo, que hemos visto que es una anterior área importante, que también nos marca la plataforma con el 40.500 como R3. Bueno, pues este área, y tratar de continuar nuestra tendencia, ¿no? Segunda posibilidad de Bitcoin que veo yo, que realmente venga a fracturar el área del 261, es decir, el área de 34.000, y en ese con, deberíamos de esperar un rebote, ¿no? Igualmente a ese área que soporte sería resistencia, para igualmente continuar como ventas de continuación de movimiento. Y la tercera posibilidad que yo les comentaba respecto de la criptomoneda realmente es que fracture nuestra línea de posibilidad de compras con momento. Fíjense que está en la zona de compras y que se sitúe en el área de compras. Bitcoin, lógicamente, si se nos sitúa en el área de compras, en este área de aquí, y comenzamos a desarrollar pivotes de máximos, pues bueno, pues ya nos pensaríamos muy mucho volver a comprar
esta criptomoneda, el Bitcoin en dólares. Pero mientras que eso no suceda, seguiremos pensando en posibilidades de venta. Me refiero que para que suceda las posibilidades de compra, Bitcoin tiene que estar por encima exactamente del 42.500 y siempre recordarles el área del 47.200. Es decir, que si Bitcoin se situase por cualquier circunstancia en su zona de compras y desarrollase un patrón alcista, cuidado porque este 47.200 no creo que lo fuera a perforar o a fracturar a la primera. Fíjense que ya se determinó este área 47.200 como un área fortísima de soporte, resistencia. En este caso actuaría como una muy fuerte resistencia, ¿no? Impidiendo esa fractura a la primera, ¿no? del área. Bueno, vamos a continuar con Dash. Dash y este hueco que ha producido en descenso. Nosotros seguimos pensando por supuesto, en posibilidades de ventas también en esta criptomoneda y siempre que nos encontremos por debajo del ciclo de mercado. Pero fíjense que no tenemos realmente ninguna posibilidad, ningún pivote de mínimos cercano en diario, ¿no? Habría que remontarse mucho para poder desarrollar nuestro control de riesgo. Sería más conveniente esperar, ¿no? a que realmente produzca pivotes de mínimos más cercanos en el tiempo, ¿no? Para desarrollar nuestras líneas de ventas. Realmente, Dash llevamos prácticamente una, dos, tres, cuatro, cinco velas. Fíjense que estamos en este soporte, ¿no? En el área de los 80-20, este soporte, y con este hueco que, bueno, que creo que al final va a acabar rellenando, la criptomoneda va a acabar rellenando, y tendremos que ver si en este área de los 117,50 aproximadamente, que es donde produjo la última resistencia importante, en ese rebote, ahí es donde nosotros tenemos que buscar nuestras posiciones de corto, ¿no? Si es que realmente se da alguna, lógicamente, en H4 para continuar el movimiento. Que no produce, siempre recuerden que no se produce esos patrones de venta, simplemente recuerden que tenemos la zona de compras donde se puede, en este caso, situar y esta posibilidad de pivotes de máximos, que sería una compra directa, habría que ver si se produce con momento, en el caso, fíjense, que se diera esa posibilidad. Interesante esta línea, que el ciclo de mercado podría llevarnos a tener el 61.8. 61.8 en zona de ventas. En caso de que se diera esta línea de compras que tenemos aquí encima, sería interesante porque con el 61.8 que pudiéramos tenerlo en zona de ventas, sabemos que tendríamos un 1 a 5. Con entrada en 78 tendríamos un 1 a 5 en torno a nivel 161.8, por lo que sería bastante interesante, ¿no? En ese caso. Respecto de la siguiente criptomoneda, vamos a continuar con el Dogecoin. Lo mismo, fíjense que tenemos esta criptomoneda que sí que fracturó nuestra línea con momento de ventas claramente, como vimos de esta línea de pivote de mínimos con su inmediato a la izquierda inferior, fíjense, el Dogecoin. Y en este posterior rebote que vamos claramente cómo es un área de soporte y ahora funcionando como resistencia. De hecho, este área ya se determinó hace varios webinars y haciendo incluso zoom menos, bueno, veíamos que era un área anterior en los históricos, ¿no? De esta criptomoneda. Estaríamos posicionados en cortos, fíjense, en el área de control, como ya comentamos en el webinar anterior. Estaríamos posicionados en cortos con el stop calculado en 50. Pero fíjense que nosotros con nuestra misión como traders, es decir, minimizando el riesgo en este caso y tratando de maximizar la recompensa, nuestro stop hoy lo deberíamos de mover al 61.8. Por lo que al minimizar el riesgo, lo que conseguimos es
lógicamente, lo calculado, o sea, hemos calculado un 1%, bueno, pues ahora ya el riesgo en esta operación lógicamente será menos y trataremos de continuar la posición en el primer nivel de Fibonacci si es que el precio quiere desarrollar ese movimiento, mientras que esté por debajo de esta potentísima resistencia y no sea fracturada, seguiremos con esa posición determinada de ventas con objetivo primero 127.2. Interesante, y habiendo minimizado el riesgo, ¿no? Que es lo importante. Si la criptomoneda no continúa en ese movimiento que esperado, ¿no? De ventas, bueno, pues si cambia zona de compras, saldríamos con el riesgo minimizado actualmente a lo que nos deja el gráfico y siempre con la posibilidad y recordar que tenemos aquí esta posibilidad de compras en caso que, bueno, pues realmente la criptomoneda continuara hacia arriba. Es decir, podríamos volver a unirnos a un nuevo movimiento, ¿no? Que se pudiera producir en esta criptomoneda. Mientras tanto, que eso no produzca, que no se produzca ese movimiento que estamos comentando de posiciones de compras, bueno, seguiremos con la posición abierta en ventas, clarísimamente, con entrada en el área de control, como siempre lo hacemos. Fíjense, el 100% en el punto más cercano a la fractura, que se produce perfectamente con momento. Esta forma sí es la adecuada de que funcionen los dos indicadores en conjunto, ¿no? Apuntando los dos hacia el mismo sentido, el precio por debajo del ciclo de mercado y el indicador en el momento apuntando a ventas exactamente en la fractura de esta línea, ¿no? De pivotes de mínimos, que es la línea que realmente estamos analizando y utilizando el área como resistencia. Es decir, a nuestro favor. Bueno, podemos estar equivocados, ya sabemos que en el trading no existen las certezas y si estamos equivocados, por ese motivo hemos minimizado el riesgo, ¿no? Bueno, vamos a pasar al Polkadot, que exactamente es esta, ahí lo ven ya, Polkadot, $. Igualmente, el Polkadot, ni más ni más menos que le pasa lo mismo que hemos visto en Cardano, en Bitcoin Cash, bueno, en unas criptomonedas anteriores. Fíjense que ya llevamos en área de soporte, claramente se está produciendo un soporte en diario en torno a ese área que estamos viendo ahí, ese 17.50, 17.80, y lógicamente estamos en zona de ventas, pero no vamos a vender en un área de soporte. Es aplicar las reglas que acabamos de ver en el Dogecoin muchísimo mejor, ¿no? Trataríamos de esperar a que esta cripto realmente se fuera a su zona de resistencia. Fíjense donde tenemos la zona de resistencia de la criptomoneda, que actualmente, bueno, pues produjo más o menos, aquí ven, en el torno al 24, ¿no? Este área 24, 23, 50, 24, fíjense, este área que produjo anterior soporte, 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 y ahora actuaría como resistencia. Pueden pasar dos cosas, lógicamente, que la criptomoneda continúe en su área de soporte, no haríamos nada, que se produzca el rebote al área de resistencia, trataríamos de posicionarnos nuevamente en ventas, ¿no? Como hemos, por ejemplo, acabamos de hacer con la anterior criptomoneda, o, bueno, pues que realmente produzca una fractura y se sitúe en la zona de compras. Si se sitúa en zona de compra, bueno, pues veríamos esa posibilidad, ¿no? De continuar nuestros patrones alcistas de pivote de máximos y con continuar en el movimiento. Vamos a continuar con EOS. Fíjense, EOS, que es el ejemplo más claro de una invalidación de patrón. Por ejemplo, nosotros dejamos marcada esta línea de pivote de mínimos que fue fracturada perfectamente con momento, eso no es indiscutible. Ha producido soporte en el primer 127,2. Eso es lo que vemos, pero no hizo el movimiento, ese rebote que esperamos al área de control, como por ejemplo lo ha hecho la anterior criptomoneda, que hemos visto que dio también patrón, y digamos que llegamos tarde. Es decir, si la criptomoneda rebotase ahora mismo a la zona de control, fíjense que estaríamos en zona de compras y este patrón, por lo tanto, queda invalidado. Nosotros no podemos vender un instrumento en zona de compras y tendríamos que esperar a ver qué sucede, porque en zona de compras puede desarrollar su pivote de máximos
Y lo que tenemos que intentar es continuar esa posibilidad de tendencia si la hubiera. Si salta luego el stop porque no hay certeza, si no desarrolla esa tendencia, bueno, pues estaríamos fuera, ¿no? En ese patrón hipotético que hubiera. Pero la posibilidad de desarrollar los patrones en tendencia son los que nos hacen evitar esas ventas en zona de compra, ¿no? Tendremos que intentar buscar compras. Luego, para este tipo de línea llegaremos tarde. Y como llegamos tarde, bueno, pues habría que esperar en EO, ¿no? Claramente. Vamos a ver Ethereum. Ethereum está muy cerca de lo que consideraríamos zona de resistencia. Esta área de resistencia que para nosotros es un área anterior de los históricos, importante soporte, importante resistencia anterior y que, bueno, pues puede ser claramente lo que necesitamos, ¿no? El área de resistencia que necesitamos para situar nuestros patrones, por ejemplo, en H4. En H4 observamos que, bueno, tenemos una opción de Ethereum que está apuntando a compras. Tenemos esta línea de pivotes de máximos, en este caso, que para nosotros sería una línea de compras. Lógicamente, estando Ethereum en zona de ventas de diario, no correspondería tomar este patrón de compras, ¿no? Pero sí que podría ser el patrón necesario que le impulsara a la zona de resistencia. Hemos visto el 212, incluso podría, fíjense, esta resistencia, también tenemos este área de resistencia en torno al 188. Sería interesante que Ethereum continuara su ascenso, ¿no? Para posicionarnos y buscar nuestras posiciones, en este caso en ventas, y siempre que esté por debajo de ese 3140. Fíjense que está aquí el ciclo de mercado, estaría exactamente ahí el ciclo de mercado hoy, y cuando Ethereum sabemos que cotiza por debajo de su ciclo de mercado, pues lo que tenemos que buscar precisamente son esas posiciones de ventas. Además, fíjense que donde está cotizando el ciclo de mercado sería nuevamente un potentísimo área de resistencia. En este caso, fíjense que el anterior soporte y en este caso funcionaría claramente Ethereum como resistencia. Vamos a ver qué dice la plataforma de Forex Analytics respecto de Ethereum, que lo hemos visto antes igual, pues seguimos viendo los áreas de resistencia en torno a ese 3000, el 2920 nos enmarca, nos sigue marcando esa posibilidad de resistencia en Ethereum. Fíjense que está cotizando en 2561 y tiene esta resistencia por debajo que nos la sitúa en verde, la plataforma, porque ahora es soporte. Fíjense que al fracturar Ethereum la resistencia, bueno, puede utilizarla como soporte y efectivamente continuar ese ascenso, ¿no? Hasta hacia la siguiente resistencia. De todas formas, la plataforma nos sigue indicando esas posibilidades de ventas en Ethereum como posibilidad de los 4 tipos de análisis. Tenemos el análisis técnico que nos lo sigue situando en rojo. Y fíjense que coincide esos 3000, 2900 y 2900 exactamente 20 que nos marca la plataforma, esta resistencia, me refiero a esta, 2920 que nos marca la plataforma, nos coincide ese área, ¿no? Ese área nos coincide, fíjense que es un área, el 2920, vamos a marcarle, 2920, que aproximadamente es el área, ahí está, de nuestro 188% de Fibonacci. Es decir, que si Ethereum rebotase, se necesitaría un rebote interesante, ¿no? De Ethereum, porque fíjense que Ethereum está en soporte en el 261.8, que ya fue alcanzado. Ya comentábamos que apuntábamos a esos 2200. Bueno, pues ahora se encuentra en zona de soporte, testeando ese área de soporte, y lo que buscaríamos sería realmente esa posibilidad de rebote, ¿no? Para volver a situarnos en zona de ventas en una buena resistencia. Lógicamente, siempre y cuando Ethereum se encuentre por encima, por debajo de nuestro ciclo de mercado, porque si salta el ciclo de mercado realmente y se sitúa por encima de este 3144, bueno, podría desarrollar sus patrones de pivotes de máximos, ¿no? Y continuar y cambiar de tendencia.
cambiar una tendencia que sería ascendente, pero mientras que estemos por debajo, seguiremos buscando nuestros patrones, ¿no? de mínimos. Bueno, vamos a ver Chainlink y fíjense qué interesante Chainlink porque estamos justamente en un área, no tenemos ninguna posibilidad ahora mismo, fíjense que la única posibilidad de ventas, estamos en zona de ventas, pero la única posibilidad de línea de ventas es, bueno, pues esta de pivote de mínimos, que es una línea de rango estrecho. Ya vemos que es una línea de rango estrecho que no controlamos el riesgo recompensa de ella, ¿no? Pero estamos en un área interesante, ¿no? Para esta criptomoneda que ya produjo esa anterior, área de soporte, ¿no? Que fue lanzado hacia arriba, soporte hacia arriba, bueno, y ahora está utilizado como resistencia. Aquí, en este área, igual que hemos hecho en la anterior criptomoneda, ir donde nosotros tendríamos que buscar nuestras posibilidades, por ejemplo, en H4. Cuando se den, lógicamente, ahora mismo tenemos las criptomonedas, bueno, preparada para fracturar con momento de compras en H4 y tratar de continuar ese movimiento en contra de la tendencia principal y sabemos que está en una fortísima resistencia, que anteriormente fue soporte. Bueno, pues lejos de tomar ese patrón H4 como posibilidad de compras, habría que esperar a que ese patrón fallase, puesto que está en esa importante resistencia y produzca un patrón, cambie realmente a su zona de ventas y produzca un patrón de los nuestros reconocible de continuación del movimiento, ¿no? Descendente en este caso. Vamos a pasar a Litecoin. Fíjense Litecoin que nosotros habíamos marcado esta posibilidad de compras hace tiempo. Bueno, pues no se ha dado, no ha querido Litecoin, perdón, fracturar nuestra línea de pivote de máximos. Todavía podemos dejarla ahí dibujada. El nuevo control de riesgo para hoy de esta línea de pivote de máximos. Tenemos este pivote de máximos, inmediato a la izquierda superior. Bueno, pues el 0% lo tendríamos hoy aquí abajo, clarísimamente, el 100% en el punto más cercano a esa posibilidad de fractura. Bueno, en caso de que se produzca, que se produciría por aquí. Y tenemos un 50. Sería una muy buena operación en caso de que realmente la criptomoneda cambiase a zona de compras, porque le pasa lo mismo que a otras criptomonedas que hemos visto. Fíjense que está en un área de soporte, llevamos ya varias días en torno a este área de soporte y no correspondería, aunque estemos en zona de ventas, buscar lógicamente nuestros patrones de ventas en contra de este área de soporte. Sería mejor y más favorable para nosotros buscar un área de resistencia, que se produjese ese rebote, ¿no? Al área de resistencia. Pero fíjense que el área de resistencia que nosotros habíamos calculado, que bueno, había sido anterior soporte claramente, estaría ubicado ya en zona de compras y ante la fractura posible de esta línea podría desencadenarse un movimiento, ¿no?, al alza de esta criptomoneda, porque es lo que realmente estaríamos esperando, ese tipo de movimiento. Porque aunque estemos en zona de ventas, mientras que estemos en zona de soporte, pues no vamos a buscar, ¿no?, esas posibilidades de venta. Sería mucho mejor esperar a que la criptomoneda se situase en la otra zona del ciclo de mercado. Fíjense que tenemos en Uniswap exactamente las mismas posibilidades que en la anterior criptomoneda que acabamos de ver, ¿no?, de Litecoin. Tenemos este área que tenemos aquí, igualmente, esta línea de pivote de máximos, tenemos otra dibujada también de pivote de máximos, y bueno, pues haciendo este soporte en zona de ventas, necesitaríamos ese rebote a zona de resistencia para buscar nuestras posibilidades siempre y cuando que estemos por debajo de nuestro ciclo de mercado, nuestras posibilidades de incorporación a ventas en H4. Mientras que estemos en soporte, por supuesto, no vamos a tratar de vender. Y en caso de que, lógicamente, se diera ese cambio brusco a zona de compras, deberíamos de estar preparados porque tenemos igualmente esa posibilidad de patrón de precios, tanto en una línea como en la otra. Luego habría que ver el riesgo recompensa justamente cuando se produzca el patrón de precios, si se produce la fractura de la línea,
Con momento habría que ver dónde se encuentra, ¿no?, nuestro ciclo de mercado, si nos sitúa en el nivel 50 en el lado de ventas o en nivel 61,8, ¿no? Bueno, vamos a ver este Stellar Lumens, que exactamente observamos que está en un soporte. Fíjense que tenemos ya, vamos a quitar estos fibos que son fibos antiguos de la proyección. Bueno, era para saber dónde estamos, en qué soporte estamos, pero ahora mismo fíjense que estamos en un soporte, ya tenemos varias velas diarias como para reconocer claramente soporte, ¿no? Soporte, en torno a este área, resistencia, clarísimamente sería en torno a este área. En caso de que continúe la criptomoneda en soporte, aunque estemos en zona de ventas, lógicamente necesitaremos ese rebote para posicionarnos, ese rebote a resistencia para posicionarnos igualmente cortos siempre que estemos por debajo de ese nivel, lógicamente si produzcan nuestros patrones. Si ese nivel fuera perforado, que sería para nosotros actualmente lo ideal, igual que hemos visto en alguna otra criptomoneda, pues tendríamos esta primera posibilidad de línea de pivote de máximo. Fíjense que el control de riesgo de esa línea sería muy sencillo, porque tendríamos, siempre y cuando lógicamente no nos haga nuevos pivotes de máximo, ¿no?, tendríamos esta posibilidad de incorporación, ¿no? Habría que ver cómo está el ciclo de mercado, a ver si igualmente el nivel 50 podría estar en zona de ventas para situar nuestro stop. Ya sabemos que ante una operación de compras, siempre las posibilidades de stop las situamos en la zona exactamente contraria, ¿no?, donde realmente si hay un cambio, bueno, pues que realmente lo haya, ¿no?, el cambio, donde los stop, realmente la operación que estamos planteando ya no tiene ningún sentido continuar, pues justo ahí es donde habría que ubicar los stop, ¿no? Ese es el sentido. Y de hecho, la fractura de esta línea que estamos comentando implicaría, bueno, pues la fractura de esta resistencia incluida, ¿no? Entonces, se podrían dar esas dos opciones también que veo yo, porque si para nosotros de cara al trading, porque si la criptomoneda sigue situada en este área de soporte, pues lógicamente no queda más remedio que esperar. Luego, que realmente se sitúe en zona de compras por encima de esta resistencia que estamos dibujando, o que nos dibuje algún patrón en H4, pero cercano a esta área de resistencia. Mientras tanto, no nos quedará igualmente nada más que esperar. Ripple. El Ripple se ve muchísimo más claro. Fíjense el Ripple, cómo se ve claramente el área de resistencia, ¿no?, que es un área anterior de resistencia igualmente, que todavía estaría en zona de ventas. Igualmente tenemos al Ripple en zona de soporte. Ya llevamos varios días produciendo soporte en torno a este área, claramente se ve. Necesitaremos ese rebote a la área de resistencia para tratar de incorporar nuestros patrones en ventas. Y si se produce, por supuesto, la fractura y no se ha producido ningún patrón de los nuestros en ventas, y se produce la fractura del ciclo de mercado, lógicamente estar predispuestos a nuevas compras del Ripple por encima del ciclo de mercado, ¿no?, con la intención de desarrollar esos pivotes de máximos y de tratar de incorporarnos a la nueva tendencia. Y por último, vamos a analizar Tezos. Tezos, que teníamos un patrón ya determinado, igual que hemos tenido en otras criptomonedas de ventas. Me estoy refiriendo a este pivote de mínimos, fíjense, y su inmediato a la izquierda inferior, que, bueno, pues quedó dibujado incluso los fibos. La fractura se produjo con momento de esta línea, perfecto, no hay ningún problema. Y voy a eliminar esta ahora mismo, porque es esta línea a la que me estoy refiriendo, a la que estoy ahí analizando. Pero fíjense que a la fractura no produjo ese rebote esperado, ¿no? Pequeño rebote al área de control, donde nosotros normalmente controlamos el riesgo. Y nos ha situado esta criptomoneda Tezos, nos ha situado, digamos que el área de control 78,88 nos lo ha situado en zona de compras. Como esta posibilidad de patrón era de ventas y nos ha situado nuestra entrada en zona de compras, pues lógicamente no podemos tomarla, y lo que hay que hacer es precisamente eliminar, ¿no?, este patrón de precios y esperar a ver que se desarrolle una mejor opción, ¿no? Mejor opción como posibilidad que tenemos.
Fíjense igualmente que tenemos esta línea de pivotes de máximos con su inmediato a la izquierda superior, que me refiero a este pivote de máximos, que para nosotros es una línea de compras. Luego sería interesante, y además tiene momento, va adquiriendo, Tesoros está adquiriendo momento. Sería interesante que realmente empezara a cotizar en la zona de compras, ¿no? Que produzca esa fractura de línea con pivote de máximos y poder incorporarnos a la nueva tendencia. Porque hoy en esta línea, fíjense, si trazamos el riesgo de ella, no nos sucede como con las anteriores criptomonedas. Fíjense que nos obligaría a llevar el stop a 23. Sabemos que un stop en 23,6%, cuando nuestro área de control de entrada suele ser 78, es muy mal riesgo recompensa y nos evitaría, ¿no? El sistema no nos dejaría, digamos, desarrollar nuestro control de riesgo sobre este patrón de compra, ¿no? Y ni siquiera aunque el ciclo de mercado nos dejara situar el stop en 38 sería interesante, ¿no? Para nosotros en control de riesgo recompensa, porque lo más óptimo sería utilizar un 50 o un 61,8 como stop, ¿no? Siempre y cuando la entrada la tengamos en 78 como hemos visto, pues otras veces, ¿no? Así que bueno, pues muchísimas gracias de verdad a todos los que han estado conmigo aquí en el webinar en Tendencias Reales por Forex Analytics con este especial criptos que estamos desarrollando los domingos. Mañana haremos bueno, pues nuestro webinar normal y corriente, como siempre hacemos, de Forex, de commodities. Y bueno, pues desearles a todos, espero que hayan pasado un buen fin de semana, desearles una buena semana a todos y que bueno, pues nos vemos el próximo día con más análisis. Muchísimas gracias a todos. Aquí tienen @leanco, mi Twitter, por si me quieren escribir o comentarme algo, o si tienen alguna duda del webinar. Recuerden también que me pueden dejar sus comentarios sobre el vídeo de YouTube si están viendo el vídeo a través del canal de YouTube. Un abrazo muy fuerte y cuídense mucho. Chao, hasta luego.